Movimiento estudiantil del 68 fue un movimiento estudiantil que buscaba el respeto de la autonomía universitaria y exigía la libertad de los presos políticos. Dicho movimiento hizo que los jóvenes lucharan por sus derechos, ya que había muchas normas prohibitivas que no se aceptaban, y creemos que los derechos de todos deben ser respetados, así como ellos lo hicieron a valer en esa época. Gracias a ello, hoy en día los derechos de las personas son respetados y tomados en cuenta. Celebramos en México cada 2 de octubre la matanza de Tlatelolco por la lucha de los jóvenes en busca del derecho. Todo ocurrió por un pleito entre estudiantes de escuelas vecinas, las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional y la Prepa Isaac Ochoa Terena. Hubo una intervención brutal del cuerpo represivo como los granaderos con detención de estudiantes. Todo desencadenó marchas en el centro de la Ciudad de México. El objetivo de todo era de que pedían la libertad de los presos políticos, la reducción del autoritarismo, en sí un cambio democrático en el país, para mayores libertades políticas, renuncia del PRI y menor desigualdad. Hicieron las manifestaciones con carteles y pancartas porque fue una manera de expresarse de manera pacífica. En el México de ese entonces contaba con un gobierno opresor y a la orilla de la esquina los Juegos Olímpicos de 1968. El movimiento del 68 no tuvo ninguna contradicción económica, pero la política se mantuvo como siempre sin hacer caso a las manifestaciones, pero contestando con agresividad mientras la sociedad estaba inconforme con el gobierno. Los personajes claves del movimiento del 68 fueron Luis Echeverría, quien en ese entonces era secretario de gobierno del país. Una resolución judicial asegura que la matanza fue fraguada, propuesta y ordenada por él. Los telegramas que mandaba el gobierno iban firmados por él. Eberto Castillo, ingeniero civil por la UNAM, fue profesor de la máxima casa de estudios del Instituto Politécnico Nacional. Gustavo Díaz Ordaz, ante el medio del desequilibrio social y un incidente en los Juegos Olímpicos, Ordaz decidió terminar con las revueltas y ordenó la represión estudiantil. Javier Barrios Sierra era el rector de la UNAM cuando se suscitó el conflicto, fue líder estudiantil hasta llegar a la rectoría. Marcelino Perello, líder estudiantil, militaba en las filas de la Facultad de Ciencias de la UNAM. José Revueltas es señalado como el autor intelectual del movimiento, al que decidió integrarse el 1 de agosto en la marcha encabezada por el entonces rector. Ana Ignacia Rodríguez, conocida como la Nacha, estudiaba Derecho en la UNAM y en 1969 fue encarcelada en San Marta, Acatitla. Raúl Álvarez Garín, estudiante de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Luis de la Barreda Moreno era director de la Dirección Federal de Seguridad y uno de los hombres más cercanos a Luis Echeverría. El Batallón Olimpia, muchos años se creyó que era un mito, hoy se sabe que eran verdad. El movimiento no tuvo ningún tipo de fondo, todo era de ellos y no pedía nada a cambio, más que justicia. Pero dejó una marca en el México de 1968 y en el gobierno. El movimiento termina con la denominada matanza de Tlatelolco, con la muerte de miles de estudiantes y desaparecidos. Nosotros consideramos que el movimiento tuvo un lado bueno al protestarse en contra del gobierno, y aunque haya terminado mal, dejó una marca en nuestra sociedad, dejándonos una enseñanza de que debemos exigir nuestros derechos. Consideramos que los movimientos juveniles son importantes porque buscan tener impacto en la sociedad, atrayendo a miles de personas a que luchen por cambios radicales.